Mi nombre es Victoria Márquez, y durante 35 años fui la oveja negra de mi familia. Mientras mis hermanos Carlos y Patricia construían imperios empresariales junto a nuestro padre, yo elegí un camino diferente. Estudié literatura, trabajé como profesora y dediqué mi vida a escribir novelas que apenas vendían 100 ejemplares. Para mi familia, yo era la fracasada, la que no contribuía con nada. Todo comenzó cuando mi padre, don Alejandro Márquez, fundó Márquez Industries hace 40 años. Con una pequeña fábrica de textiles en las afueras de Barcelona, logró construir un imperio que se extendía por toda España. Carlos, mi hermano mayor, siempre fue el elegido. Desde los 18 años trabajaba en la empresa, aprendiendo cada detalle del negocio. Patricia, 3 años menor que yo, demostró tener un talento natural para las finanzas que impresionó a papá desde muy temprana edad. Yo, en cambio, prefería esconderme en la biblioteca familiar, perdida entre las páginas de García Márquez y Borges. Cuando anuncié que estudiaría literatura española en lugar de administración de empresas, la decepción en los ojos de mi padre fue evidente. Victoria, me dijo entonces, las palabras no construyen fortunas. Tenía razón en parte, pero se equivocaba en lo fundamental. Las palabras construyen algo mucho más valioso que el dinero. Durante años, las cenas familiares fueron un recordatorio constante de mi estatus de paria. Carlos hablaba de fusiones y adquisiciones, Patricia de proyecciones financieras y nuevos mercados, mientras yo permanecía en silencio. Cuando intentaba compartir algún logro literario, como la publicación de mi segunda novela o una reseña positiva en un periódico local, sus expresiones de cortés aburrimiento me hacían sentir invisible. Victoria todavía jugando con sus cuentitos, solía decir Carlos con una sonrisa condescendiente. Patricia era más sutil pero igualmente hiriente. «Qué bonito hobby tienes, hermana». Nunca lo llamaban carrera, siempre hobby. Como si 30 años de dedicación a la escritura fueran un pasatiempo de fin de semana. Mi madre, doña Carmen, intentaba mantener la paz familiar, pero incluso ella parecía estar del lado de mis hermanos. «Victoria, cariño», me decía en privado, ¿no crees que sería hora de sentar cabeza? Carlos conoce a varios hombres exitosos que estarían encantados de conocerte. La implicación era clara. Una mujer soltera de 40 años que vivía de dar clases particulares de literatura no era precisamente el orgullo de la familia. Las cosas empeoraron cuando mi padre enfermó. A los 75 años, don Alejandro sufrió un infarto que lo obligó a replantearse el futuro de su empresa. Fue entonces cuando decidió revisar su testamento. Durante semanas, los vi susurrar en reuniones familiares de las que yo quedaba excluida. Carlos y Patricia entraban y salían del estudio de papá con carpetas llenas de documentos legales. Un día, mi madre me pidió que fuera a la casa familiar. Pensé que tal vez querían incluirme en las decisiones importantes por primera vez en décadas. Qué ingenua fui. Al llegar, encontré a toda la familia reunida en el salón principal, junto a don Ricardo Santamaría, el abogado de la familia desde hace 20 años. Victoria, comenzó mi padre con una voz más fría de lo habitual, hemos estado discutiendo el futuro de Márquez Industries y las disposiciones testamentarias. Creo que es importante que sepas cuál es tu posición en todo esto. Su tono era formal, distante, como si estuviera hablando con un empleado problemático en lugar de con su hija. Don Ricardo carraspeó y abrió una carpeta. Señorita Márquez, su padre ha decidido distribuir sus bienes de manera que reflejen las contribuciones de cada heredero a la empresa familiar. Las palabras sonaron como una sentencia de muerte. Dado que usted nunca mostró interés en participar en los negocios familiares y ha optado por una carrera que, aunque respetable, no ha generado beneficios significativos para la familia. Lo que don Ricardo intenta decir, interrumpió Carlos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, es que papá ha decidido que la herencia se divida únicamente entre Patricia y yo. Nosotros hemos trabajado duro para construir este imperio, Victoria. Tú has escrito libros. El golpe fue devastador, pero no completamente inesperado. Durante años había sentido cómo me alejaban gradualmente de todo lo relacionado con la familia. Sin embargo, escucharlo oficialmente, ver cómo mis propios hermanos celebraban discretamente mi exclusión, fue más doloroso de lo que imaginé. Por supuesto, añadió Patricia con falsa compasión,
Siempre serás bienvenida en las reuniones familiares. Y si alguna vez necesitas ayuda financiera, estamos aquí para ti. La condescendencia en su voz me hizo apretar los puños. Mi padre, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. Victoria, espero que entiendas que esta decisión no es personal. Es puramente comercial. Carlos y Patricia han demostrado su compromiso con la empresa. Tú elegiste otro camino, y ahora debes vivir con las consecuencias de esa elección. Lo que más me dolió no fue la exclusión del testamento, sino la forma en que me miraban. Como si fuera una extraña que había llegado a reclamar algo que no le correspondía. Como si 35 años de ser su hija, su hermana, no significaran nada comparado con los balances trimestrales y las proyecciones de crecimiento. Don Ricardo continuó explicando los detalles del testamento. La empresa se dividiría en partes iguales entre Carlos y Patricia. La casa familiar, valorada en 3 millones de euros, también sería de ellos. Las propiedades de verano, las cuentas bancarias, las inversiones, todo se repartiría entre mis hermanos. Mi nombre aparecía en el documento únicamente para especificar que estaba siendo excluida conscientemente. Sin embargo, dijo el abogado mirándome por encima de sus gafas, su padre insiste en que usted esté presente durante la lectura oficial del testamento cuando llegue el momento. Es una formalidad legal, pero importante. No entendí entonces por qué mi presencia era necesaria si estaba siendo excluida, pero asentí en silencio. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mi padre falleció 6 meses después de aquella reunión, y su muerte me dejó con una mezcla de dolor y resentimiento que no sabía cómo procesar. Durante el funeral, Carlos y Patricia jugaron el papel de los hijos dolientes perfectos, mientras yo me mantuve en segundo plano, como siempre. Las semanas posteriores al funeral fueron una vorágine de reuniones legales y trámites burocráticos. Carlos inmediatamente asumió el control de la empresa como CEO, mientras Patricia se encargó de las finanzas. Parecían haber planeado cada movimiento con precisión militar. Yo, mientras tanto, regresé a mi pequeño apartamento y traté de seguir con mi vida normal, dando clases y escribiendo. Fue entonces cuando recibí la llamada de don Ricardo. Señorita Márquez, necesito que venga a mi oficina mañana a las 3 de la tarde para la lectura oficial del testamento. Su presencia es obligatoria según las disposiciones de su padre. Su voz sonaba extraña, casi nerviosa, pero no le di mayor importancia. Al día siguiente, llegué a la elegante oficina del abogado en el centro de Barcelona. Carlos y Patricia ya estaban allí, charlando animadamente sobre los planes de expansión de la empresa. Me saludaron con cortesía forzada y regresaron a su conversación. Era evidente que mi presencia les resultaba incómoda, pero necesaria para completar la formalidad legal. Don Ricardo nos pidió que tomáramos asiento y comenzó con el protocolo habitual. Leyó las primeras páginas del testamento, confirmando lo que ya sabíamos: la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo para Carlos y Patricia. Mis hermanos intercambiaron sonrisas satisfechas mientras el abogado detallaba cada activo que heredarían. Y ahora, dijo don Ricardo con una expresión peculiar, llegamos a las disposiciones especiales. Hojeó varias páginas del documento hasta llegar a una sección que parecía haber sido añadida posteriormente. Cláusula 17, anunció con voz clara. Carlos y Patricia se enderezaron en sus sillas. Evidentemente, no tenían conocimiento de esta cláusula. Yo tampoco, pero algo en la expresión del abogado me hizo prestar atención especial. La cláusula 17 establece lo siguiente, comenzó don Ricardo, ajustándose las gafas. Si en algún momento después de mi muerte se descubre que alguno de mis herederos principales ha cometido fraude, malversación, o cualquier acto deshonesto relacionado con Márquez Industries, todos sus derechos de herencia serán transferidos inmediatamente a Victoria Márquez, quien actuará como administradora única de todos mis bienes hasta que se determine el curso de acción apropiado. El silencio en la oficina fue ensordecedor. Carlos y Patricia se miraron con expresiones de confusión y alarma. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Don Ricardo continuó leyendo. Además, para activar esta cláusula, se requiere únicamente la presentación de evidencia suficiente ante un tribunal competente,
o la confesión documentada de cualquiera de las partes involucradas. La activación de esta cláusula no requiere el consentimiento de los herederos principales, sino únicamente la firma de Victoria Márquez como beneficiaria alternativa. Carlos se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. ¿Por qué papá incluiría algo así? Nosotros nunca hemos hecho nada deshonesto. Su voz sonaba defensiva, casi desesperada. Hay más, continuó el abogado imperturbable. Don Alejandro también dispuso que, en caso de que esta cláusula sea activada, Victoria Márquez recibirá además todos los documentos privados y correspondencia comercial guardados en la caja fuerte personal del testador, localizada en el Banco Central de Barcelona, sucursal principal. Fue entonces cuando todo comenzó a tener sentido. Durante años, había observado las operaciones de la empresa desde la distancia. Como la hermana invisible, había estado presente en muchas conversaciones que mis hermanos creían privadas. Había escuchado referencias a ajustes contables, optimizaciones fiscales y acuerdos especiales con proveedores que sonaban demasiado creativos para ser completamente legales. Mi padre, el astuto don Alejandro, había notado las mismas cosas. Durante sus últimos meses de vida, mientras Carlos y Patricia creían que estaba demasiado enfermo para prestar atención a los detalles, él había estado investigando discretamente las operaciones de su propia empresa. Lo que descubrió debió haber sido suficientemente grave como para incluir esta cláusula de protección. Don Ricardo, dije finalmente, rompiendo el silencio tenso, ¿cuándo fue añadida esta cláusula al testamento? 3 semanas antes del fallecimiento de su padre, respondió. Vino personalmente a mi oficina, a pesar de su estado de salud, insistiendo en que era urgente hacer estas modificaciones. Carlos y Patricia intercambiaron miradas cada vez más nerviosas. Sabían exactamente lo que yo estaba pensando, y sabían que yo había tenido suficiente tiempo para observar sus operaciones cuestionables. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mis hermanos intentaron contactarme repetidamente, alternando entre amenazas veladas y ofertas de reconciliación. Carlos me invitó a almorzar en el restaurante más caro de la ciudad, donde trató de convencerme de que éramos una familia y que debíamos mantenernos unidos. Patricia optó por el enfoque emocional, apareciendo en mi apartamento con lágrimas en los ojos, hablando de cuánto me extrañaba y de cómo lamentaba que nos hubiéramos distanciado. Pero yo había tomado una decisión. Durante décadas, había soportado su condescendencia, su desprecio, su tratamiento como si fuera una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Ahora tenía la oportunidad de descubrir la verdad sobre sus operaciones comerciales y, si mis sospechas eran correctas, de hacer justicia. Comencé mi investigación de manera sistemática. Como escritora, había desarrollado habilidades de investigación que resultaron inesperadamente útiles para desentrañar esquemas financieros complejos. Empecé revisando todos los documentos públicos de Márquez Industries, comparando las declaraciones oficiales con las conversaciones que había escuchado a lo largo de los años. Mi primera pista llegó cuando recordé una conversación que había escuchado por casualidad durante la última Navidad. Carlos estaba hablando por teléfono en el estudio de papá, creyendo que estaba solo. Mencionó algo sobre los números de Rumanía y mantener las facturas separadas. En ese momento no le di importancia, pero ahora cobraba un significado completamente diferente. Márquez Industries tenía una subsidiaria en Rumanía que, según los documentos públicos, se dedicaba a la fabricación de textiles básicos. Sin embargo, cuando investigué más a fondo, descubrí discrepancias extrañas en los informes financieros. La subsidiaria rumana reportaba pérdidas consistentes año tras año, pero de alguna manera continuaba operando y expandiéndose. Mi segundo descubrimiento vino de una fuente inesperada: María, la secretaria personal de mi padre durante 20 años. Después del funeral, María se había quedado sin trabajo, ya que Carlos decidió modernizar la administración. Cuando la invité a tomar café, esperando simplemente mostrar solidaridad con otra víctima de la nueva gestión, ella me proporcionó información invaluable. Victoria, me dijo María bajando la voz, tu padre estaba muy preocupado durante sus últimos meses. Pasaba horas revisando documentos, haciendo llamadas telefónicas a contadores y abogados. Una vez lo escuché hablando con don Ricardo, diciendo algo como, mis hijos creen que soy un viejo tonto,
pero veo todo lo que hacen. María también me contó sobre una serie de documentos que mi padre había guardado en un sobresellado en su escritorio personal. Después del funeral, explicó, Carlos vino inmediatamente a limpiar el escritorio. Se llevó todo, incluyendo ese sobre. Parecía muy nervioso. Esta información me llevó a mi siguiente paso, obtener acceso a la caja fuerte del banco. Según la cláusula 17, yo tendría derecho a revisar esos documentos solo después de activar la cláusula mediante la presentación de evidencia de fraude. Era un círculo vicioso. Necesitaba evidencia para acceder a los documentos que probablemente contenían la evidencia. Fue entonces cuando decidí tomar un riesgo calculado. Durante años, había mantenido una relación cordial con Miguel Herrera, el contador principal de Márquez Industries. Miguel había sido contratado por mi padre personalmente y siempre me había tratado con respeto, incluso cuando el resto de la familia me ignoraba. Decidí acercarme a él directamente. Miguel, le dije durante nuestro encuentro en un pequeño café cerca de las oficinas de la empresa, necesito tu ayuda con algo delicado. Creo que hay irregularidades en la contabilidad de la empresa, y tengo razones para creer que mi padre también lo sospechaba antes de morir. Miguel se removió incómodamente en su silla. Victoria, tú sabes que no puedo discutir asuntos internos de la empresa. Sería una violación de confidencialidad. Lo entiendo, respondí. Pero también entiendo que mi padre te contrató porque confiaba en tu integridad. Si hay algo irregular pasando, ¿no crees que él habría querido que alguien honesto como tú lo supiera? Después de varios minutos de silencio tenso, Miguel finalmente habló. He notado algunas inconsistencias en los últimos años. Nada que pueda probar definitivamente, pero patrones que me parecen preocupantes. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Tu padre me pidió que preparara un informe especial 3 semanas antes de morir. Un análisis detallado de todas las transacciones internacionales de los últimos 5 años. Nunca me dijo para qué lo quería, pero parecía muy serio. ¿Tienes copia de ese informe?, pregunté, tratando de mantener la calma. Miguel asintió lentamente. Tu padre me pidió que hiciera 2 copias. Una para él, y otra que debía guardar en caso de que algo le pasara. Sus palabras exactas. Esa noche, Miguel me entregó discretamente una copia del informe. Cuando lo leí en la privacidad de mi apartamento, finalmente entendí la magnitud de lo que había estado ocurriendo durante años. Mis hermanos no solo habían estado cometiendo fraude fiscal mediante la manipulación de precios de transferencia con la subsidiaria rumana, sino que también habían estado lavando dinero a través de una compleja red de empresas ficticias. El esquema era ingenioso en su simplicidad. La subsidiaria rumana compraba materiales a precios inflados de empresas que Carlos y Patricia controlaban secretamente a través de testaferros. Estas empresas existían solo en papel, pero generaban millones en ganancias ficticias que luego se transferían a cuentas bancarias en paraísos fiscales. Mientras tanto, la subsidiaria rumana reportaba pérdidas que reducían la carga fiscal de toda la corporación. Pero había más. El informe de Miguel también revelaba que mis hermanos habían estado desviando fondos de los planes de pensión de los empleados para financiar sus operaciones especulativas. Cientos de trabajadores que habían dedicado sus vidas a Márquez Industries estaban siendo robados sistemáticamente por los hijos del hombre que había fundado la empresa. Con esta evidencia en mis manos, finalmente estaba lista para activar la cláusula 17. Contacté a don Ricardo y le solicité una reunión urgente. También insistí en que Carlos y Patricia estuvieran presentes, aunque no les expliqué la razón. La reunión se llevó a cabo en la misma oficina donde habíamos escuchado la lectura del testamento original. Mis hermanos llegaron con expresiones de fastidio, claramente molestos por lo que consideraban otra pérdida de tiempo relacionada con formalidades legales. Don Ricardo, comencé una vez que todos estuvimos sentados, tengo evidencia sustancial de que Carlos y Patricia han cometido fraude y malversación en relación con Márquez Industries. Puse el informe de Miguel sobre el escritorio del abogado. Este documento, preparado por el contador principal de la empresa a solicitud de mi padre antes de su muerte, detalla años de actividad fraudulenta. La expresión de Carlos cambió instantáneamente de fastidio a pánico. Patricia palideció visiblemente. Victoria, tartamudeó Carlos, no sé de qué estás hablando.
Ese documento probablemente está lleno de errores o malentendidos. Don Ricardo tomó el informe y comenzó a hojearlo. Sus cejas se alzaron progresivamente mientras leía. Esto es, muy detallado, murmuró. Señorita Márquez, si esta información es precisa, constituiría evidencia más que suficiente para activar la cláusula 17. Espera un momento, interrumpió Patricia desesperadamente. Incluso si hubiera algunas irregularidades menores, ¿no podríamos resolverlo en familia? Victoria, tú nunca has querido participar en la empresa. ¿Por qué ahora? La pregunta me hizo reflexionar sobre todo lo que había ocurrido durante las últimas semanas. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Era solo venganza por años de humillación y exclusión? ¿O había algo más profundo en juego? Patricia, respondí calmadamente, durante 35 años me han tratado como si no fuera parte de esta familia. Me han excluido, despreciado, y finalmente me sacaron del testamento porque consideraban que no contribuía con nada. Pero resulta que mi única falta de contribución fue mantener mi integridad. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. Papá sabía lo que ustedes estaban haciendo. Por eso incluyó la cláusula 17. No solo para proteger su legado, sino para asegurarse de que alguien con valores íntegros pudiera corregir los errores que ustedes habían cometido. Carlos intentó una última estrategia. Victoria, piénsalo bien. Si activas esa cláusula, destruirás la empresa que papá construyó. Miles de empleos se perderán. Probablemente quieres esa responsabilidad. Su argumento me hizo dudar por un momento. Pero entonces recordé los detalles del informe sobre el robo a los fondos de pensión. Pensé en todos esos trabajadores que habían confiado en la empresa para asegurar su futuro, solo para ser traicionados por la codicia de mis hermanos. Al contrario, respondí girándome para enfrentarlos, activar esta cláusula es la única manera de salvar la empresa y proteger a sus empleados. Ustedes han convertido Márquez Industries en una operación criminal. Yo voy a restaurar su honor. Don Ricardo se aclaró la garganta. Señorita Márquez, si desea proceder con la activación de la cláusula 17, necesito su firma en estos documentos. Puso varios papeles sobre el escritorio. Una vez firmados, todos los bienes de don Alejandro pasarán inmediatamente a su control. Tomé la pluma con mano firme. Durante un momento, pensé en todo lo que estaba a punto de cambiar. No solo me convertiría en la propietaria de un imperio empresarial, sino que también asumiría la responsabilidad de reparar años de daño y corrupción. Firmé mi nombre con trazos decididos. Victoria Márquez. La misma firma que había puesto en cientos de manuscritos que mis hermanos consideraban sin valor. Ahora esa firma tenía el poder de cambiar el destino de toda la familia. Esto no puede estar pasando, murmuró Patricia con lágrimas en los ojos. Victoria, somos hermanos. Esto es traición. No, respondí con calma. Traición es lo que ustedes le hicieron a papá, a los empleados, y a la confianza que la gente depositó en esta familia durante 40 años. Los días siguientes fueron un huracán de actividad legal y mediática. La noticia de la transferencia de control de Márquez Industries se filtró rápidamente a la prensa económica. Los titulares eran sensacionalistas. La hermana excluida se convierte en heredera única. Escándalo familiar sacude imperio textil español. La escritora que destronó a sus hermanos empresarios. Mi primer acto como nueva propietaria fue contratar a los mejores abogados penalistas y especialistas en delitos financieros de Barcelona. También solicité una auditoría completa de todas las operaciones de la empresa por parte de una firma contable internacional independiente. Los resultados de la auditoría fueron aún más devastadores de lo que había anticipado. El fraude se extendía más allá de lo que Miguel había documentado. Carlos y Patricia habían establecido una red de corrupción que incluía sobornos a funcionarios públicos, evasión fiscal sistemática, y el uso de la empresa para lavar dinero de origen dudoso. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de que habían estado planeando vender Márquez Industries a una corporación china por una fracción de su valor real. Los compradores eran en realidad una empresa fachada que habría permitido a mis hermanos quedarse con la mayoría de las ganancias mientras los empleados perdían sus trabajos y la marca familiar desaparecía para siempre.
Cuando confronté a Carlos con esta evidencia durante una reunión tensa en las nuevas oficinas que había establecido, su fachada de indignación finalmente se derrumbó. «Victoria», me dijo con voz quebrada, «tú no entiendes las presiones que enfrentamos. La competencia internacional, las regulaciones cada vez más estrictas, los costos laborales, teníamos que ser creativos para mantener la empresa a flote». «Creativos», repetí con amargura. «Así es como llamas al robo». Patricia, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. «Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Al principio era solo optimización fiscal. Pero una cosa llevó a la otra, y antes de que nos diéramos cuenta, antes de que se dieran cuenta, estaban robando los ahorros de jubilación de sus propios empleados». Terminé la frase por ella. La investigación criminal formal comenzó 2 semanas después. Tanto Carlos como Patricia fueron arrestados y acusados de múltiples delitos financieros. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle del proceso, convirtiendo el caso en un símbolo de la corrupción empresarial y la justicia familiar. Mientras mis hermanos enfrentaban las consecuencias legales de sus acciones, yo me enfrenté al desafío monumental de reconstruir la empresa. Mi primera prioridad fue restaurar los fondos de pensión robados. Vendí varias propiedades personales y liquidé inversiones para asegurarme de que cada empleado recibiera completa compensación por lo que se les había robado. También implementé políticas de transparencia radical en toda la empresa. Todos los contratos, todas las transacciones, todos los acuerdos comerciales se hicieron públicos para los empleados y accionistas minoritarios. Establecí un comité de ética independiente con poder real para investigar cualquier irregularidad. Pero quizás lo más importante fue cambiar la cultura corporativa. Durante décadas, Márquez Industries había operado como una empresa familiar cerrada donde las decisiones se tomaban en secreto. Yo transformé la estructura para incluir representación de empleados en el consejo directivo y establecí canales abiertos de comunicación en todos los niveles. Los resultados no fueron inmediatos. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Varios clientes importantes cancelaron contratos debido a la publicidad negativa. Algunos empleados, leales a Carlos y Patricia, renunciaron en protesta. Los medios de comunicación me retrataron alternadamente como una heroína justiciera o como una hermana vengativa que había destruido a su propia familia. Sin embargo, gradualmente, las cosas comenzaron a mejorar. La transparencia radical, aunque inicialmente aterradora para muchos empleados acostumbrados al secretismo, eventualmente generó un nivel de confianza y lealtad que la empresa nunca había experimentado. Los trabajadores comenzaron a proponer innovaciones y mejoras, sabiendo que sus ideas serían escuchadas y recompensadas apropiadamente. Un año después de tomar control de la empresa, Márquez Industries registró las ganancias más altas de su historia. Pero más importante que las cifras financieras fue el cambio en la moral de los empleados. Por primera vez en décadas, la gente se sentía orgullosa de trabajar para la empresa. El juicio de Carlos y Patricia duró 6 meses. La evidencia contra ellos era abrumadora, y ambos fueron condenados a varios años de prisión. Durante el proceso, intentaron culparme de orquestar una venganza personal, pero los testimonios de empleados y la evidencia financiera demostraron claramente que mis acciones habían sido necesarias para salvar la empresa. El día de la sentencia, me senté en la galería del tribunal mirando a mis hermanos mientras escuchaban su castigo. No sentí satisfacción ni triunfo. Solo una profunda tristeza por lo que nuestra familia había perdido y un reconocimiento de que las decisiones que habían tomado tenían consecuencias irreversibles. Después del juicio, traté de visitarlos en prisión varias veces, pero ambos se negaron a verme. A través de sus abogados, me hicieron saber que me consideraban responsable de su caída. Patricia envió un mensaje particularmente amargo. «Esperamos que seas feliz con tu venganza, Victoria. Destruiste a tu propia familia por dinero». Su mensaje me dolió profundamente, pero también me confirmó que aún no entendían realmente lo que había pasado. Esto nunca había sido sobre dinero o venganza. Había sido sobre integridad, justicia, y la responsabilidad de proteger a las miles de personas cuyas vidas dependían de las decisiones que se tomaban en las oficinas ejecutivas de Márquez Industries. 2 años después de los eventos que cambiaron mi vida para siempre,
Finalmente tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. La empresa estaba prosperando bajo nuevos principios éticos. Los empleados habían recuperado la confianza en sus líderes. Los fondos de pensión estaban completamente restaurados y mejor protegidos que nunca. Pero el costo personal había sido enorme. Mi familia, disfuncional como era, se había desintegrado completamente. Mi madre, doña Carmen, nunca me perdonó por destruir a sus hijos. Murió 2 años después del juicio, llevándose a la tumba su resentimiento hacia mí. En sus últimos días, se negó a verme, eligiendo mantener hasta el final su lealtad hacia Carlos y Patricia. Sin embargo, también descubrí cosas sobre mí misma que nunca había imaginado. Durante décadas, me había visto como la hermana fracasada, la escritora sin éxito, la mujer soltera que había decepcionado a su familia. Pero resulta que tenía habilidades de liderazgo y toma de decisiones que habían permanecido dormidas durante años. Dirigir Márquez Industries me enseñó que mi amor por las palabras y las historias no era una debilidad, sino una fortaleza. Los años que había pasado analizando personajes complejos y motivaciones humanas en la literatura me habían preparado perfectamente para entender las dinámicas empresariales y las relaciones laborales. También descubrí que mi supuesta falta de contribución a la empresa había sido en realidad una ventaja crucial. Porque nunca había estado involucrada en las operaciones diarias, pude ver los problemas sistémicos que aquellos demasiado cerca de la situación habían pasado por alto o elegido ignorar. 3 años después de tomar control de la empresa, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, llamando desde la prisión. Después de tantos años de silencio hostil, su voz sonaba diferente, más humilde, quebrada por el peso de las consecuencias de sus acciones. Victoria, comenzó con voz vacilante, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado. Pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hiciste y por qué lo hiciste. Me quedé en silencio, procesando la emoción en su voz. Durante años había esperado algún tipo de reconocimiento o disculpa de parte de mis hermanos, pero había llegado a aceptar que nunca llegaría. He tenido mucho tiempo para pensar aquí, continuó Carlos. Al principio, te odiaba. Pensaba que habías destruido nuestras vidas por venganza. Pero un interno aquí, un hombre que trabajó 30 años en una empresa que fue destruida por la corrupción de sus dueños, me ayudó a entender algo fundamental. Hizo una pausa larga antes de continuar. Me dijo que los verdaderos destructores no son los que exponen la corrupción, sino los que la cometen en primer lugar. Victoria, nosotros destruimos nuestra propia familia. Tú solo limpiaste el desastre que habíamos creado. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Después de tanto tiempo, finalmente escuchar esas palabras de mi hermano mayor significaba más de lo que había imaginado. Carlos, logré decir, yo nunca quise que las cosas terminaran así. Solo quería que la empresa fuera lo que papá había soñado que fuera. Lo sé, respondió. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que has logrado. He estado siguiendo las noticias sobre Márquez Industries. Los empleados hablan de ti como si fueras una heroína. Has hecho lo que papá siempre quiso, construir una empresa que realmente cuide de su gente. Esa conversación marcó el comienzo de una lenta reconciliación con Carlos. Patricia tardó más tiempo en llegar a la misma conclusión, pero eventualmente también se acercó. No podríamos volver a ser la familia que una vez fuimos, pero al menos habíamos encontrado una forma de coexistir con respeto mutuo. Mientras tanto, mi vida personal también comenzó a transformarse de maneras inesperadas. Durante años, había vivido como una soltera recluida, dedicada únicamente a mis libros y mis estudiantes. Pero mi nuevo papel como líder empresarial me había expuesto a un mundo completamente diferente. Fue en una conferencia sobre responsabilidad corporativa en Madrid donde conocí a Dr. Roberto Vázquez, un profesor de ética empresarial de la Universidad Complutense. Roberto había sido invitado como ponente principal para hablar sobre reformas corporativas después de escándalos financieros. Yo había sido invitada para presentar el caso de estudio de Márquez Industries. Después de mi presentación, Roberto se acercó durante el receso para felicitarme. Señora Márquez, me dijo con una sonrisa cálida, su historia es exactamente lo que necesita escuchar el mundo empresarial. No solo sobre la exposición de la corrupción, sino sobre la reconstrucción exitosa después del colapso.
Nuestra conversación inicial sobre ética empresarial se extendió durante todo el receso, y luego continuó durante la cena de la conferencia. Roberto tenía una perspectiva académica fascinante sobre los temas que yo había vivido en primera persona. Pero más que eso, había algo en su manera de escuchar, de hacer preguntas reflexivas, que me recordó porque había amado tanto la literatura y la enseñanza. Usted sabe, me dijo durante esa primera cena, hay muy pocos casos documentados de transformación empresarial exitosa después de un escándalo familiar tan público. Su historia merece ser contada apropiadamente, no solo en los medios financieros, sino como una narrativa humana completa. Sus palabras me hicieron pensar. Durante los últimos 3 años, había estado tan enfocada en las operaciones diarias de la empresa que había abandonado completamente mi escritura. Pero Roberto tenía razón. Había una historia importante aquí, una que podría ayudar a otras personas enfrentando dilemas éticos similares. Comenzamos a corresponder regularmente después de la conferencia. Roberto me envió artículos académicos sobre transformación corporativa, y yo compartí con él los detalles prácticos de implementar cambios éticos en una empresa en crisis. Gradualmente, nuestra correspondencia profesional se convirtió en algo más personal. 6 meses después de conocerlo, Roberto me propuso un proyecto conjunto: escribir un libro que combinara análisis académico con narrativa personal sobre la transformación de Márquez Industries. No solo como un caso de estudio empresarial, explicó durante una de nuestras largas conversaciones telefónicas, sino como una historia sobre familia, integridad, y la valentía necesaria para hacer lo correcto cuando todo el mundo te dice que estás equivocada. El proyecto del libro me emocionaba, pero también me aterrorizaba. Significaría revivir todos los momentos dolorosos de los últimos años, exponiendo detalles íntimos sobre mi familia y mi propia lucha interna. Pero Roberto me convenció de que la historia tenía valor más allá de mi experiencia personal. Victoria, me dijo durante una visita a Barcelona para revisar documentos de la empresa, tu historia demuestra que la integridad personal puede triunfar sobre la corrupción sistémica. En una época donde la gente ha perdido fe en las instituciones, tu ejemplo ofrece esperanza real. Trabajar en el libro con Roberto se convirtió en una experiencia transformadora, no solo profesionalmente, sino personalmente. Por primera vez en décadas, tenía a alguien que valoraba tanto mi perspectiva empresarial como mi sensibilidad literaria. Roberto entendía que mi fracaso como escritora comercial había sido en realidad una preparación perfecta para mi éxito como líder ética. Durante una de nuestras sesiones de trabajo, mientras revisábamos el capítulo sobre la exclusión del testamento original, Roberto me hizo una pregunta que me sorprendió. Victoria, ¿alguna vez te arrepientes de haber activado la cláusula 17? Hay momentos en que desearías haber simplemente aceptado la exclusión y seguido con tu vida tranquila como profesora y escritora. La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Hay días, admití, especialmente durante los primeros meses cuando todo era caótico y los medios me atacaban constantemente, cuando pensé que había cometido un error terrible. Pero luego recibía cartas de empleados agradeciéndome por salvar sus pensiones, o veía informes sobre cómo nuestras nuevas políticas estaban inspirando a otras empresas a adoptar prácticas más éticas, y sabía que había hecho lo correcto. Además, continué, mi padre incluyó esa cláusula por una razón. Él sabía que Carlos y Patricia estaban corrompiendo su legado, y confió en mí para arreglarlo. No porque fuera la hija más exitosa o la más inteligente, sino porque sabía que era la única con la integridad necesaria para poner los principios por encima del beneficio personal. Roberto sonrió y tomó notas. Esa es exactamente la perspectiva que necesita estar en el libro. La idea de que la exclusión aparente fue en realidad una selección cuidadosa. Nuestro libro, titulado La cláusula olvidada, una historia de integridad familiar y transformación empresarial, se publicó 2 años después. Para mi sorpresa, se convirtió en un éxito de ventas tanto en España como internacionalmente. Las reseñas elogiaron la combinación de análisis académico riguroso con narrativa personal compelling. Pero más importante que el éxito comercial fue el impacto que el libro tuvo en otras familias empresariales. Comencé a recibir invitaciones para hablar en universidades de negocio, conferencias de ética corporativa, y reuniones de empresas familiares en toda Europa y América Latina.
Una de las invitaciones más significativas vino de la Universidad de Harvard Business School, donde me pidieron que presentara el caso de Marques Industries como parte de su programa sobre liderazgo ético. Durante mi presentación, un estudiante me preguntó qué consejo daría a alguien que sospecha corrupción en su propia empresa familiar. Lo primero, respondí, es reconocer que exponer la corrupción no es traicionar a tu familia, es salvarla. La verdadera traición es permitir que la deshonestidad continúe destruyendo todo por lo que generaciones anteriores trabajaron. Lo segundo, continué, es entender que hacer lo correcto raramente es fácil o popular. Cuando activé la cláusula 17, perdí la aprobación de mi madre, la relación con mis hermanos, y mi vida tranquila como escritora desconocida. Pero gané algo mucho más valioso, la capacidad de mirarme al espejo cada mañana sabiendo que había actuado con integridad. Después de mi presentación en Harvard, un joven estudiante se me acercó. Profesora Márquez, me dijo, mi familia también tiene un negocio, y he notado algunas irregularidades que me preocupan. Su historia me ha dado el valor para investigar más y, si es necesario, tomar acción. Esos momentos me confirmaron que todos los años de dolor y lucha habían valido la pena. Mi historia estaba inspirando a otros a mantener su integridad incluso cuando fuera difícil. Durante este periodo de viajes y presentaciones, mi relación con Roberto también se profundizó. Lo que había comenzado como una colaboración profesional se había convertido en una asociación tanto intelectual como emocional. Roberto había demostrado ser no solo un coautor brillante, sino también un compañero comprensivo que entendía tanto mis fortalezas como mis vulnerabilidades. Una noche, después de una presentación particularmente emotiva en la Universidad de Barcelona donde varios estudiantes habían compartido sus propios dilemas éticos familiares, Roberto y yo caminamos por las calles del barrio gótico. Victoria, me dijo deteniéndose bajo una lámpara antigua, hay algo que he querido decirte durante meses, pero nunca encontré el momento adecuado. Mi corazón se aceleró. Durante nuestra colaboración, había desarrollado sentimientos hacia Roberto que iban más allá del respeto profesional, pero había sido demasiado cautelosa para expresarlos. Cuando te conocí en esa conferencia hace 2 años, continuó, pensé que eras una empresaria impresionante que había hecho algo extraordinario. Pero trabajar contigo en el libro me ha mostrado que eres mucho más que eso. Eres una mujer de principios inquebrantables, con una compasión profunda por los demás, y una inteligencia que combina análisis riguroso con intuición emocional de manera que raramente he visto. Se acercó y tomó mis manos. Victoria, me he enamorado de ti, no solo de tu historia o de tus logros, sino de quién eres como persona. Y espero que tal vez, después de todo lo que has pasado, tengas espacio en tu vida para algo nuevo. Su confesión me emocionó profundamente, pero también me aterrorizó. Durante tantos años, había estado sola, enfocada primero en mi escritura y luego en reconstruir la empresa. La idea de abrir mi corazón a alguien más se sentía vulnerable y arriesgada. Roberto, le respondí con honestidad, tú también has llegado a significar mucho más para mí de lo que esperaba. Pero necesitas entender que mi vida es complicada. Dirijo una empresa con 5.000 empleados, tengo hermanos en prisión, y una reputación pública que afecta todo lo que hago. ¿Estás seguro de que quieres ser parte de esa complejidad? Roberto sonrió. Victoria, he pasado 2 años estudiando cada detalle de tu vida para escribir nuestro libro. Conozco la complejidad, y también conozco tu fortaleza para manejarla. Lo que me ofreces no es una vida simple, pero sí es una vida auténtica y significativa. Eso es exactamente lo que quiero. 6 meses después, Roberto se mudó permanentemente a Barcelona. Estableció una oficina de consultoría en ética empresarial, trabajando con compañías que querían implementar reformas similares a las que habíamos logrado en Marques Industries. Nuestra asociación profesional se convirtió en una verdadera sociedad en todos los aspectos de nuestras vidas. 1 año después, nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. Fue una celebración muy diferente a la boda ostentosa que mi familia habría esperado en el pasado. Invitamos solo a amigos cercanos, colegas, y algunos empleados clave de Marques Industries que se habían convertido en parte de nuestra familia extendida. Carlos y Patricia no pudieron asistir debido a su situación legal,
pero ambos enviaron cartas emotivas expresando su alegría por mi felicidad y su esperanza de que Roberto y yo construyéramos juntos algo hermoso. Sus palabras significaron más para mí de lo que habían imaginado. La ausencia más dolorosa fue la de mi madre, que había fallecido 2 años antes sin habernos reconciliado completamente. Durante la ceremonia, llevé un pequeño broche que había sido suyo, una manera simbólica de incluir su memoria a pesar de nuestras diferencias no resueltas. En mi discurso durante la recepción, reflexioné sobre el camino que me había llevado a ese momento. Durante décadas, dije mirando a los rostros amigables reunidos, pensé que mi vida había sido una serie de fracasos. No pude cumplir las expectativas de mi familia como empresaria exitosa. Mis novelas nunca vendieron bien. Llegué a los 40 años soltera y aparentemente sin logros significativos. Pero ahora entiendo que esos supuestos fracasos fueron en realidad preparación. Mis años como escritora me enseñaron a ver patrones y motivaciones humanas. Mi exclusión de la empresa familiar me permitió mantener la perspectiva objetiva necesaria para reconocer la corrupción. Mi vida independiente me dio la fortaleza emocional para enfrentar la oposición de mi propia familia. Y mi aparente falta de éxito romántico, continué sonriendo a Roberto, me permitió esperar hasta encontrar a alguien que valorara no solo mis logros, sino mi integridad, mi compasión, y mi visión de lo que puede ser una vida bien vivida. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y oportunidades. Márquez Industries continuó creciendo, pero siempre mantuvimos nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad social. Establecimos un programa de becas para hijos de empleados, implementamos políticas ambientales progresivas, y creamos un fondo de emergencia para trabajadores que enfrentaran dificultades personales. Roberto y yo también expandimos nuestro trabajo conjunto. Establecimos la Fundación Márquez Vázquez para la Ética Empresarial, que proporcionaba consultoría gratuita a pequeñas empresas familiares enfrentando dilemas éticos. También desarrollamos un programa de capacitación para futuros líderes empresariales, enfocado en integrar principios éticos sólidos en la toma de decisiones comerciales. 5 años después de mi matrimonio, recibí noticias que me obligaron a confrontar el pasado una vez más. Carlos había sido liberado de prisión después de cumplir su sentencia reducida por buena conducta. Patricia saldría libre 6 meses después. Ambos me contactaron expresando su deseo de reconstruir algún tipo de relación familiar, pero también su preocupación sobre su futuro profesional. La decisión sobre si permitir que mis hermanos regresaran a algún nivel de participación en Márquez Industries fue una de las más difíciles que había enfrentado como líder. Por un lado, habían pagado su deuda con la sociedad y expresado arrepentimiento genuino. Por otro lado, la confianza que habían violado no podía restaurarse simplemente con disculpas. Después de largas discusiones con Roberto, con el consejo directivo de la empresa, y con representantes de los empleados, tomé una decisión que intentaba balancear justicia con compasión. Carlos y Patricia podrían regresar a la empresa, pero no en posiciones ejecutivas. Trabajarían en roles de nivel medio, con supervisión estricta, y con salarios modestos que reflejaran su nueva posición en la jerarquía empresarial. Entiendo que esto puede parecer humillante, les expliqué durante una reunión tensa en mi oficina, pero la confianza se gana gradualmente, y ustedes tienen mucho trabajo por delante para demostrar que han cambiado realmente. Carlos aceptó las condiciones inmediatamente. Victoria, me dijo, estoy agradecido por cualquier oportunidad. Sé que no merezco ni siquiera esto después de todo lo que hice. Patricia fue menos receptiva inicialmente. ¿Realmente esperas que acepte un puesto junior en la empresa que ayudé a construir? Preguntó con un rastro de su antigua arrogancia. Patricia, respondí calmadamente, tú ayudaste a construir esta empresa, pero también ayudaste a casi destruirla. La empresa que existe ahora es fundamentalmente diferente de la que ustedes dirigían. Si quieren ser parte de ella, tienen que empezar desde abajo y demostrar que entienden y abrazan los nuevos valores. Eventualmente, Patricia también aceptó las condiciones. Los primeros meses de su reintegración fueron incómodos para todos. Algunos empleados los recibieron con hostilidad, recordando cómo sus acciones habían puesto en peligro los empleos y las pensiones de todos. Otros mostraron compasión, reconociendo que habían pagado por sus errores y merecían una segunda oportunidad. Gradualmente,
Tanto Carlos como Patricia demostraron cambios genuinos. Trabajaron diligentemente en sus nuevos roles, trataron a los empleados con respeto, y nunca intentaron cuestionar las nuevas políticas éticas de la empresa. Carlos eventualmente se especializó en relaciones con proveedores, donde su experiencia pasada era valiosa pero su influencia limitada. Patricia encontró su lugar en el departamento de cumplimiento, irónicamente convirtiéndose en una de las guardianas más vigilantes contra el tipo de irregularidades que ella misma había cometido en el pasado. Mientras observaba la lenta rehabilitación de mis hermanos, reflexioné sobre las lecciones que toda nuestra familia había aprendido durante esta odisea. La cláusula 17 de mi padre no había sido solo una protección legal, sino una lección moral profunda sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la posibilidad de redención a través del reconocimiento honesto de nuestros errores. 10 años después de firmar los documentos que activaron la cláusula 17, me encontré de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado, la oficina de don Ricardo Santamaría. El anciano abogado había solicitado verme para discutir algunos documentos finales relacionados con la resolución completa del patrimonio de mi padre. Señorita Márquez, me dijo con una sonrisa cálida, o debería decir, señora Vázquez, he seguido su trayectoria durante estos años con gran admiración. Su padre estaría inmensamente orgulloso de lo que ha logrado. Sus palabras me emocionaron. Don Ricardo, le pregunté, ¿alguna vez le dijo mi padre por qué incluyó esa cláusula específica? ¿Sabía realmente lo que Carlos y Patricia estaban haciendo? El anciano abogado se reclinó en su silla y me estudió cuidadosamente. Su padre era más observador de lo que sus hijos creían. Durante sus últimas semanas, me confesó que había notado irregularidades preocupantes, pero más que eso, había perdido fe en la integridad moral de Carlos y Patricia. ¿Y por qué confió en mí?, pregunté. Yo había sido excluida de todo durante años. Don Ricardo sonrió. Precisamente por eso. Me dijo algo que nunca olvidaré. Ricardo, mis hijos empresarios han aprendido a valorar las ganancias sobre los principios. Pero Victoria, mi hija escritora fracasada, nunca ha compromising sus valores por conveniencia. Si algo le pasa a mi empresa, ella es la única en quien puedo confiar para hacer lo correcto, independientemente del costo personal. Salí de esa oficina con una comprensión completamente nueva de los eventos que habían cambiado mi vida. Mi padre no había incluido la cláusula 17 como una medida desesperada de último recurso. La había incluido como una declaración de fe en mi integridad y mi capacidad para liderar con principios sólidos. Esa revelación me dio el coraje final para tomar una decisión que había estado contemplando durante meses. Era hora de escribir la secuela de nuestro libro, una narrativa que explorara no solo la exposición de la corrupción, sino el proceso largo y complejo de reconstrucción, perdón y redención familiar. Roberto y yo trabajamos en este segundo libro durante 2 años. Después de la cláusula, una historia de perdón y reconstrucción se convirtió en un éxito aún mayor que nuestro primer libro. Las historias de redención personal y empresarial resonaron con lectores alrededor del mundo que enfrentaban sus propios desafíos familiares y éticos. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. En el 10º aniversario de la activación de la cláusula 17, los empleados de Márquez Industries organizaron una celebración sorpresa en mi honor. No era solo una celebración de mi liderazgo, sino de la transformación completa de la cultura empresarial que habíamos logrado juntos. Durante la ceremonia, Miguel Herrera, el contador que había proporcionado la evidencia inicial contra mis hermanos, se dirigió a la multitud reunida. Hace 10 años, dijo, esta empresa estaba al borde del colapso moral y financiero. Hoy, somos un ejemplo internacional de cómo una organización puede reinventarse a sí misma basándose en principios sólidos. Pero lo más importante, continuó Miguel mirándome directamente, es que Victoria nos enseñó que hacer lo correcto no es solo una decisión de negocios, es una decisión de vida. Ella sacrificó su comodidad personal, su tranquilidad familiar, y su vida privada para salvar no solo esta empresa, sino los empleos y las familias de miles de personas. Mientras escuchaba sus palabras, rodeada de empleados que se habían convertido en mi familia extendida, con Roberto a mi lado y sabiendo que Carlos y Patricia también estaban allí como parte de nuestra comunidad reconstruida, me di cuenta de que había encontrado algo que había buscado durante toda mi vida sin saberlo.
Un propósito que integraba todos los aspectos de quien era. La escritora fracasada se había convertido en líder empresarial. La hermana excluida se había convertido en la guardiana del legado familiar. La mujer soltera se había convertido en esposa y socia. Y la hija que no contribuía con nada se había convertido en la arquitecta de una transformación que había tocado miles de vidas. La cláusula 17 había sido más que una disposición legal. Había sido una llave que abrió la puerta a quien realmente estaba destinada a ser. Y mi firma final no había sido el final de una historia, sino el comienzo de una nueva vida construida sobre la base sólida de la integridad inquebrantable. Mientras la celebración continuaba a mi alrededor, tomé la mano de Roberto y sonreí, sabiendo que había encontrado finalmente mi lugar en el mundo. No como la hija que había fracasado en cumplir las expectativas de otros, sino como la mujer que había tenido el valor de mantenerse fiel a sus propios valores, sin importar el costo. La historia que había comenzado con exclusión y traición había terminado con inclusión y redención. Y la firma que una vez había parecido tan pequeña e insignificante en mis manuscritos no publicados, había resultado ser la más poderosa de todas, la firma que había salvado no solo una empresa, sino el alma de una familia.